Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un capítulo más de Finanzas en Mente. El día de hoy vamos a hablar sobre cuáles son las diferencias entre el análisis fundamental y el análisis técnico que podemos aplicar a la evaluación de los instrumentos financieros de las empresas que cotizan en las bolsas de valores. Comenzamos. El análisis fundamental fue introducido por Benjamin Graham y David Dodd en 1934. En este análisis lo que intentamos hacer es calcular el valor de la acción, el valor real de la acción, de acuerdo a lo establecido en los estados financieros de la misma empresa. En este caso, no nada más vamos a observar los estados financieros sobre sus beneficios y sus pérdidas, sino que tratamos de calcular el valor real de ese título, comparando lo que hay en el estado financiero con el valor de mercado y, bueno, descubrir si de alguna forma el precio de ese instrumento financiero, el precio de la acción, se encuentra infravalorado o sobrevalorado. Siempre hay que tomar en cuenta que los resultados que las empresas presentan en sus estados financieros, así como los precios que se manejan en las diferentes bolsas, pues están sujetos a cambios constantes, ¿no? Y por otro lado, pues las cotizaciones de los precios no nada más se van a ver influidos por factores internos de la empresa, sino que también son sujetos a la influencia de factores externos, como pueden ser factores políticos y factores económicos. El análisis fundamental nos va a permitir evaluar el riesgo financiero. ¿Cómo lo hace? Pues haciendo un análisis del entorno, calculando las razones financieras, los diferentes ratios y múltiplos y haciendo una valoración de la misma empresa. Adicionalmente a este tipo de análisis, pues nos queda la parte de las tendencias de mercado y las gráficas que nos proporcionan las bolsas, y eso en realidad es el principal objetivo del análisis técnico. El análisis técnico fue introducido por Charles Henry Dow, sí, el mismo del Dow Jones, a finales del siglo XIX en Estados Unidos, y este método pues va a prescindir de la parte del análisis de riesgo financiero y más bien va a estudiar los precios de las acciones en el mercado. Entonces estudia el movimiento del mercado. Sus principales herramientas pues es el uso de gráficas y el propósito pues va a ser predecir estas futuras tendencias de los precios, si va a ser una tendencia alcista o una tendencia bajista, y tratar de saber en qué momento se va a dar. Este estudio pues va a tomar en cuenta siempre, o vamos a estar muy al pendiente de la cotización del precio de la acción en la bolsa, el volumen bursátil que se está manejando y el interés abierto. Y también tomamos en cuenta las herramientas de futuros y opciones, donde podemos ver cuáles son los precios que se están manejando en estos instrumentos y de esa manera lograr fortalecer nuestro análisis. En el caso del análisis fundamental, pues estas diferentes razones financieras se dividen en 6 grandes grupos. El primer grupo es el de razones financieras de solvencia, que me dan todos estos elementos para poder juzgar la capacidad de la empresa para enfrentar sus obligaciones a corto plazo. Algunos autores se refieren a estas razones de solvencia como razones de liquidez. En el caso de las razones financieras de actividad, estas juzgan la eficiencia con que la empresa maneja los conceptos como cuentas por cobrar, inventarios, cuentas por pagar, en general sus activos. También las podemos encontrar como razones financieras de administración de activos. Tenemos el grupo de razones financieras de rendimiento que sin duda, desde el punto de vista de los accionistas y de los futuros inversionistas de la empresa,
pues el rendimiento es el concepto más importante a la hora de poder realizar análisis financiero. Desde el punto de vista de los accionistas o desde el futuro inversor, pues el rendimiento no es otra cosa más que la utilidad que la empresa va a obtener y pues lo que va a cambiar en realidad en estas razones de rendimiento es contra qué vamos a comparar la utilidad. Entonces, esa utilidad en las razones financieras de rendimiento las podemos comparar contra las ventas, contra los activos, contra el capital. Tenemos por otro lado el grupo de razones financieras de apalancamiento. Este concepto de apalancamiento y lo que implica en la empresa pues es bien importante porque vamos a tratar de juzgar la proporción que tiene el pasivo y el capital. También las conocemos como razones financieras de endeudamiento o de solvencia a largo plazo. Tenemos el grupo de razones financieras de cobertura. Una de las mayores preocupaciones que tienen las empresas actualmente es el poder enfrentar sus pasivos, sus obligaciones y los intereses que estos generan. En pocas palabras, pagar sus deudas. Estas razones buscan establecer una comparación entre el costo financiero de la empresa y las utilidades o la deuda y la cobertura con derivados. Tenemos el último grupo, que es las razones financieras de mercado. Estas buscan establecer un parámetro de comparación entre las cifras internas que está generando la empresa dentro de sus estados financieros, como el valor en libros, y los valores que la misma empresa ha alcanzado en el mercado accionario, el precio de la acción. También pudiéramos estar comparando, por ejemplo, las utilidades contra los dividendos otorgados a los accionistas. En el análisis técnico vamos a utilizar pues muchísimas diferentes tipos de gráficas. Estas son las más comunes. Tenemos el gráfico de barras que nos permite ver los precios de apertura, de cierre, los máximos y mínimos en los precios de las acciones. Entre mayor el tamaño de la línea vertical, pues mayor es la volatilidad del precio de la acción. Tenemos los gráficos de velas, que son muy parecidos a las gráficas de barras, pero con ellas podemos observar el precio de apertura, el precio de cierre máximo, el precio mínimo, y por lo tanto, pues nos permite tener una mayor percepción de lo que está sucediendo en la sesión en el mercado. El tamaño de la vela, entre más grande sea, pues mayor será la brecha entre el precio de apertura y el de cierre. El color de la vela, pues me determina si la acción cerró con una ganancia, cerró de manera positiva, o con una pérdida, cerró de manera negativa. Y el tamaño de la sombra, pues nos muestra el piso y el techo que existió durante la sesión. La sombra superior determina el máximo y la sombra inferior determina el mínimo. La gráfica de punto y figura nos ayuda a observar la oferta y la demanda del activo que estamos estudiando, al igual que las anteriores gráficas. En el eje de las ordenadas están los precios, pero en el eje de las abscisas nos muestra el tiempo. Es un poco atemporal y nos representa los cambios de tendencias. ¿Cuáles son los elementos a considerar? Pues las columnas formadas por círculos representan el número de veces en los cuales la acción ha presentado una caída comúnmente de más del 3% como mínimo en su precio, y las columnas formadas por las cruces representan el número de ocasiones en las cuales la acción ha presentado un incremento en su precio igual, mayor al 3% como mínimo. Y por último, el market profile es este tipo de gráfica que nos muestra pues una perspectiva muy diferente a todas las anteriores. Nos da cuenta de lo que sucede en las sesiones del mercado, que son muy parecidas a una subasta, y entonces cuando se desea comprar un objeto, pues existe mucha demanda y el precio va aumentando, y pues de igual forma sucede en el mercado, ¿no? Cuando va a la alza y cuando va a la baja, ¿no? ¿Cómo lo leemos? Pues cada letra es un periodo que se desplaza a través del tiempo.
del precio y, por ejemplo, la letra T que podemos ver en nuestra gráfica será la que se describe en el periodo de 8:30 a 9 de la mañana y podemos ver que el rango de precios en la que se movió la acción fue de 2 pesos a 8 pesos. De esta forma podemos evaluar cuál es el precio de equilibrio del día y cuáles son los precios que quedaron mucho más alejados de ese precio de equilibrio. Charles Dow, que fue pues, el primer editor del Wall Street Journal y el creador del índice Dow Jones, sugiere analizar las tendencias en 3 tipos de periodos. La tendencia primaria es aquella que tiene una duración de 6 meses o más. La tendencia secundaria es aquella que va a tener una duración de entre 3 semanas y 6 meses. Y la tendencia terciaria es aquella que tiene una duración menor a 3 semanas. Pero, ¿qué es una tendencia? Pues la tendencia en los mercados es simplemente la dirección en que se mueven los precios en el mismo. Esta tendencia puede ser una tendencia alcista, como vemos en nuestra primera gráfica, o puede ser una tendencia bajista, o podría ser una tendencia lateral, ¿de acuerdo? Finalmente, si nosotros enfrentáramos el análisis fundamental contra el análisis técnico, la realidad es que son un complemento. Las tendencias que podemos ver en las gráficas del análisis técnico, alcistas y bajistas, complementan el análisis hecho del valor intrínseco de la acción dentro del análisis fundamental, haciendo que la suma de ambos tipos de análisis pues me puedan ayudar a comprender mejor hacia dónde se van a mover los precios de las acciones. Espero que te haya gustado nuestro video y que el tema realmente haya quedado claro entre las diferencias del análisis fundamental y el análisis técnico. Si te gustó nuestro video, no olvides dejarme un me gusta y recuerda suscribirte a mi canal. Nos vemos pronto. Bye.